Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este segundo día, ¿no?, de este congreso un poco especial, en una situación especial. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias al comité organizador, ¿no?, por haberme invitado para presentar esta mesa interesante en la que vamos a tocar temas diferentes. Es verdad que de momento no va a participar la segunda ponente, Isabel de la Morena, que tenía un tema muy interesante por problemas personales, por lo que la mesa se va a reducir a las dos charlas. En primer lugar, voy a presentar al doctor Francisco Aparici, radiólogo, que durante muchos años estuvo en el servicio, en la sección de reumatología del Hospital Universitario de la Fe. Por esa sección se han formado numerosos radiólogos, han rotado radiólogos y de otras especialidades. Yo roté hace ya muchos años con él y era un referente ese servicio para la radiología musculoesquelética. Yo me acuerdo que aluciné cuando vi cómo leían las radiografías, muchas veces a pie de enfermo, y el fabuloso, las fabulosas placas que tenían almacenadas. Tenían un archivo impresionante, que hoy en día, tenemos internet, pero en aquel momento era una cosa increíble. El doctor Aparici ahora es jefe, ¿no?, de la sección, jefe de la unidad de radiología musculoesquelética en el hospital en 9 de octubre. Desde hace unos años, por desgracia, ya no lo tenemos en la FE. Y él nos va a hablar de la utilidad para el reumatólogo de la resonancia magnética en la rodilla. Es verdad que es una técnica que ya no es nueva, pero en nuestro caso, probablemente, sobre todo para patología no inflamatoria, presenta muchas veces interrogantes de interpretación. Yo creo que va a ser una charla muy útil para nosotros. Bueno, sin más dilación, puede empezar, doctor Aparici. Pues mis disculpas por este fallo técnico, lo siento, pero bueno, son los problemas del directo. Cuando he iniciado, he agradecido a José Iborra sus palabras por el recuerdo que me significa la fe, en la cual trabajé muy a gusto, y por invitarme para hablar de un tema que para los radiólogos que amamos el músculo esquelético, siempre es un tema muy interesante. Las imágenes que voy a presentar, está claro que algunas son de origen personal, pero hoy en día disponemos afortunadamente de bibliotecas de uso libre en la que podemos apoyar nuestras charlas sobre los temas casi que queramos. Para hablar de la rodilla hay que conocer un poco qué anatomía tiene, por qué es una articulación blanco de muchísimas alteraciones articulares, y sabemos que para vosotros muchas veces es una articulación en la que el paciente dice me duele, pero que la forma de acceder a ella ha cambiado mucho. La exploración clínica tiene su valor, su significación, pero las pruebas de imagen han ido a completar mucho la información que necesitamos actualmente para hacer diagnósticos y controlar tratamientos. Sabemos que hay 4 elementos básicos en cualquier articulación, como están viendo en las imágenes, y estos elementos van a ser los responsables de la patología. El ver patología anatómica no necesariamente significa tener patología clínica, pero vamos a intentar a ver cómo podemos contemporizar entre nosotros y ver qué valor podemos tener en el apoyo del
del diagnóstico y tratamiento. Para nosotros todo empezó en la década de los 90, cuando de estos elementos tan solo veíamos el hueso y una doctora muy avanzada ideó un sistema de lectura muy lógico en el que, analizando tan solo el hueso, que era el único elemento visible, podíamos hacer muchas deducciones y diagnósticos en fase precoz que realmente pues, eran bastante significativos. Pronto vino la resonancia magnética y vino, pues, quizás a complicarlo todo. Lo que era invisible ahora ha pasado a ser visible y tenemos que darle un valor. Y vemos que efectivamente la imagen de la anatomía real se parece muchísimo a la de la resonancia magnética. Somos capaces de descubrir que hay cartílagos, ya no son invisibles como un espacio en blanco dentro de las radiografías, y vemos que la correlación anatómica es realmente buena. Con esta imagen, como ya he dicho antes, han dejado de ser invisibles y ahora pasan a tener personalidad propia los tres elementos sobre los que vamos a basar nuestros diagnósticos fundamentales con resonancia. Podemos ver la sinovial, podemos ver el cartílago y podemos ver el hueso subcondral, que es el centro de la articulación. Bueno, necesitamos un protocolo de análisis, pero este protocolo de análisis aún no está enteramente claro. Y yo propongo un protocolo de análisis que debe de estar apoyado en la clínica del paciente, que se debe de basar en lo que vosotros, los reumatólogos, estáis viendo en el paciente. Y lo primero que soléis ver, en muchos casos, es esto. Un paciente que acude con una rodilla hinchada, que no necesariamente está caliente, pero el paciente dice, oiga, mire, es que yo tengo esta rodilla hinchada, es evidente, y me duele. Y cuando utilizamos resonancia magnética, pues vemos que efectivamente esto que estamos viendo aquí se traduce en que ha aparecido una estructura nueva en la articulación, que es un elemento blanco, homogéneo, que podemos deducir que es el líquido que está produciendo la distensión de la articulación. Pero además de este líquido, veremos que este líquido tiene márgenes, que esos márgenes los podemos medir y podemos hacer cosas sobre esas estructuras, modificando técnicas de estudio e incluso añadiendo utilización de contrastes que nos van a ser útiles para ver a qué acompaña eso. Esa estructura, como veis, la he delimitado ahora en rojo y de momento va a ser el centro de nuestro estudio. Nuestro objetivo es ver qué es lo que pasa en esa línea roja. Cuando hay un antecedente evidente, un traumatismo importante, aparecerá un derrame, pero asociaremos inmediatamente el traumatismo con el signo que estamos viendo. Por tanto, las roturas capsulares y de sinovial, tras un traumatismo severo, no nos van a plantear problemas y tampoco van a ser realmente casos para el reumatólogo. Van a ser derivados a la patología de urgencia, a los traumatólogos y, bueno, pues esto es lo que vemos, la distensión de la cápsula con roturas de los elementos que constituyen los límites. A nosotros nos interesa más lo otro, aquello en los que vosotros habéis indicado por clínica que hay un derrame articular. Este derrame articular no lo relacionamos con ningún traumatismo, no presenta calor y decimos, bueno, pues esto, ¿qué puede ser? ¿Qué podemos hacer con este contraste o con esta sinovial? Pues lo primero que nos va a interesar es ver cómo reacciona ante la inyección de un contraste intravenoso. Esto nos va a dar información de cómo está de vascularizado y si se trata de un fenómeno reactivo o realmente es un fenómeno inflamatorio. El fenómeno reactivo no va a acompañarse de ninguna reacción tras la inyección de contraste. Podremos ver una sinovial que a lo sumo mide 1 milímetro,
debe de ser lisa, homogénea, con una señal intermedia parecida a la de la medular ósea o parecida a la de las partes blandas, y no debe de realzar. Sin embargo, si lo que encontramos es que esa línea se convierte en algo totalmente evidente, liso y que tiene hipercaptación de contraste, ya sabemos que hay inflamación. Y dependiendo de la forma que tenga esta captación, estableceremos grados de sinovitis. Pero la forma de demostrar que estamos ante una sinovitis es ver la sinovial. La sinovial no se debe de ver. Si se ve es que hay algún tipo de trastorno inflamatorio. Efectivamente, este es un cuadro de sinovitis transitoria en un varón joven. Vemos que únicamente están afectadas la sinovial, que está presentando un realce muy llamativo y que todas las estructuras adyacentes, tanto los músculos como el resto de partes blandas, no tienen ningún tipo de afectación. Luego es una inflamación pura y absolutamente local. Podemos decir que es una sinovitis reactiva, no agresiva. Porque cuando esta sinovitis es agresiva, lo que ocurre es que inmediatamente empiezan a aparecer zonas de alteración de señal en el hueso, en las partes blandas próximas, el hueso en las partes blandas próximas, en la grasa por detrás de la cápsula, manteniéndose esta hipercaptación muy importante. Probablemente el diagnóstico no debe de ser radiológico, porque hay otros datos clínicos que lo aportan, pero estamos ante una artritis séptica. Y estas son las manifestaciones de la artritis séptica. Una sinovitis muy activa, una sinovitis con una hiperemia muy importante y con afectación de las partes vecinas. Si lo que encontramos en este derrame tiene una sinovial gruesa, como esta que estamos viendo, unas paredes de la cápsula gruesas, que la estructura por dentro no es homogénea, estaremos ante un caso de sinovitis crónica, pero será distinta. El derrame reactivo, sin más, presenta un aumento de líquido homogéneo, liso, sin ningún tipo de alteración dentro de él. Esta sinovitis crónica, probablemente con radiología y con este punto, aún no la podemos etiquetar, no podemos encuadrarla dentro de qué grupo está, y necesitamos pues investigaciones en más eso. Si a esto nosotros le añadimos la presencia de erosiones de este tipo, marginales, pequeñas, con baja eso, estamos ante la definición de artritis reumatoide en su fase inicial. Puede haber sinovitis, el cuadro erosivo empezará posiblemente más tarde. En este caso vemos que hay mucha lesión en la sinovial, pero con muy poca erosión. Cuando inyectamos contraste, vemos que efectivamente se trata de una sinovitis muy activa, que está en fase activa, y aún no somos capaces de descubrir en esta fase si existen grandes erosiones o no. Pero no hay más que sentarse a esperar. En otro paciente mucho más evolucionado, pues ya vemos que la sinovial es importante, que aparece en muchos sitios la hipercaptación, que forma incluso especie casi de masas dentro de la cápsula articular, y sabíamos ya, para cuando llega a esta fase, ya sabemos que estamos en una artritis reumatoide, y nuestra función va a ser poder decir cuál es el grado de lesión que hay en la articulación, pero está claro que no estamos contribuyendo al diagnóstico. El diagnóstico ya estaba hecho, afortunadamente, desde hace cierto tiempo. ¿Podemos establecer alguna diferencia entre otras alteraciones como la artritis psoriásica con respecto a la reumatoide con resonancia magnética? Pues yo no he encontrado las diferencias. Siempre son cuadros de sinovitis crónica
con hipercaptación de la pared, con ciertos grados de irregularidad en función de lo evolucionado que esté, pero no hay nada que sea específico para establecer la diferencia de estas alteraciones que son un poco menos frecuentes. ¿Qué vemos en este caso diferente al anterior? Seguimos viendo que la sinovial, la cápsula articular, está engrosada, pero tiene un cambio de señal importante, está oscura. Y si nos vamos a la serie T2, vemos que efectivamente también está oscura. Hay algo que se ha depositado y que ha convertido una estructura que debe de tener una señal intermedia en una zona de baja señal. El elemento que produce más baja señal dentro del organismo y las articulaciones es el depósito de hierro por hemorragias. Esto es una rodilla que ha tenido hemorragias crónicas por alguna circunstancia. Esa sangre ha estado más tiempo de lo que debe dentro de la articulación y ha dado lugar a un depósito de hierro en la membrana sinovial. Esta alteración la vemos con frecuencia después de la cirugía. Vemos, este es un derrame articular que ha sobrevenido después de estar el paciente bien. No sabemos exactamente cuál es la causa en este momento, pero sí que sabemos que tiene depósitos de hierro y que indican que están habiendo hemorragias, porque por regla general en la cirugía son cirugías, si son artroscópicas, son limpias y no tienen por qué tener depósitos de sangre ni complicaciones hemorrágicas. Si la sinovitis prosigue en su evolución, nos encontramos con esto. Esto es una grandísima hipertrofia de la sinovial. El diagnóstico ya lo tenemos antes de hacer esta imagen. Se trata de un caso de hemofilia. La hemofilia va a tener sangrados repetidos y aquellos depósitos de hierro que estábamos viendo en forma pues un poco tenue, pues ahora lo estamos viendo en una forma muy, muy evidente, pero insisto, esto nos sirve pues, para dar un poco el grado de la enfermedad, ver cómo está la sinovitis, pero en absoluto para el diagnóstico precoz. Pero, cuidado, la resonancia sí que sirve para el diagnóstico precoz en la hemofilia. Y sí que hay lesiones precoces en la hemofilia que es muy importante el hacer su diagnóstico. Esto pertenece al mismo paciente. Vemos que es un paciente al que se le ha inyectado incluso contraste y vemos que la superficie articular es realmente lisa. Sin embargo, en la resonancia vemos que existen pequeñas erosiones en la cortical. Estas erosiones en la cortical son fruto de hemorragias intraóseas y esas hemorragias intraóseas dan lugar a lesiones en el hueso subcondral que van a acelerar el proceso de degeneración que acompaña a esta artropatía. No necesariamente tienen mucha sinovitis al principio. Hoy en día la hemofilia se controla aceptablemente bien, pero recordad, se puede utilizar la resonancia para hacer diagnósticos precoces de las erosiones osteocondrales que van a aparecer si han existido sangrados. ¿Cuál es la contrapartida de la hemofilia sin hemofilia? Pues la sinovitis villoso-nodular pigmentada. Es lo mismo, es depósitos de hierro, la articulación se convierte toda en algo negro, tan negro como esto que es de un paciente de hemofilia, pero en este caso, por las circunstancias X, yo creo que actualmente es difícil que se llegue a este estadio. Por regla general se diagnostican y se realizan tratamientos en la sinovial antes de que se llegue a este estadio. Hay otra entidad de la cual yo no he tenido nunca la oportunidad de ver ninguna, que es el lipoma arborescens, que pues es una enfermedad en la que hay una proliferación en la sinovial y nosotros lo que vemos es un poco exactamente lo mismo que en la sinovitis villoso-nodular o en el depósito de hierro. Estamos viendo que
que realmente hay depósitos de hierro, han debido de haber sangrados y, pues bueno, pues a esto le denominamos lipoma arborescens, pero yo no tengo criterios súper importantes para poder diagnosticarlo. Sin embargo, para esto sí, vemos sinovitis crónica con cápsula engrosada y presencia de nódulos en el interior de la articulación, nódulos negros. Nódulos negros indica que se ha depositado hierro en ellos y esto forma pues la sinovitis velloso-nodular pigmentada que vemos y que estamos más acostumbrados a ver que aquella con aquella superevolución. Existe una forma localizada que también es fácil de diagnosticar porque es la presencia de una masa en el interior de la articulación. Esto da lugar a un signo que se llama del cíclope y es un nódulo con depósitos de hierro en el interior. Bueno, ¿qué hacemos con otras sinovitis de origen metabólico? ¿Son diagnosticables o no son diagnosticables? Pues realmente tenemos problemas. Algunas, afortunadamente, son raras. El depósito de hidroxiapatita. Vemos que hay un cuadro inflamatorio importante y un depósito redondeado o oblongo que sabemos que es calcio. Bueno, pues esto casi reconocemos más la entidad por el depósito de calcio que por otra cosa. Sin embargo, otras alteraciones metabólicas, como puede ser la condrocalcinosis, para la resonancia magnética es un verdadero martirio, porque sí podemos ver esas lesioncitas pequeñitas, ese nodulito ahí, pero con la radiología convencional realmente lo estamos viendo muy bien. Entonces, ya hemos visto que hay entidades en las que vamos a manejarnos muy bien y que, sin embargo, en otras, pues no tanto. Condromatosis sinovial. Todos conocemos esta entidad, conocemos que es la aparición de pequeños nódulos dentro de la articulación, de cuerpos libres, pero la que a nosotros nos interesa no es esta. La que nos interesa es esta otra, que es la primaria. Es aquella en la que sabemos que de la sinovial surgen miles de pequeños nódulos cartilaginosos que afectan tanto al interior de la articulación como a los quistes que acompañan a esta articulación. Es una enfermedad displásica y vemos que, bueno, pues que con la resonancia magnética realmente esto tiene un diagnóstico muy certero y muy fácil. Bueno, la gota, una catástrofe. Lo hacemos un poco por deducción y muchas veces nos llegan con el diagnóstico ya hecho. No tiene una especificidad grande, vemos signos de sinovitis, algo que podemos deducir que son tofos, pero realmente no nos manejamos con la frescura que nos apetecería. Quiste popliteo. Pues el quiste popliteo en un tanto por cien altísimo es reactivo y por tanto es homogéneo en su interior. Pueden ser muy grandes, pueden acompañar a otras enfermedades reumáticas, pero este será el más normal, el que acompañará al siguiente capítulo, que son las lesiones en la superficie articular. Bueno, estas lesiones en la superficie articular, de nuevo necesitamos métodos de imagen para poder ver algo dentro, porque aquí dentro pues nos parece una rodilla pues bastante normal y cuando hacemos la resonancia magnética, donde sí que vemos que hay una zona del cartílago que brilla mucho y que llama la atención. Luego, muy probablemente este paciente lo que tiene es una lesión, el derrame que tiene se debe a que tiene una lesión condral y que la mecánica de toda esa articulación se está alterando. Estamos entrando en la enfermedad degenerativa. La vamos a llamar artrosis en general, aunque existan varias variantes. El cartílago normal es así. Es una estructura homogénea, lisa y perfectamente visible. Aquí nos falta todo el cartílago de la patela y sabemos que gran
número de artrosis de rodilla empiezan por la patela. Nuestro objetivo es hacer un diagnóstico antes de que exista esto. Hacer el diagnóstico en esta fase, esto es totalmente visible ya para la radiología convencional y va a modificar poco la táctica de actuación con este paciente. La resonancia magnética está permitiendo, a través de criterios morfológicos, como ya hemos visto este cartílago lesionado, y de criterios de análisis casi químico, establecer qué es lo que está pasando en el cartílago. Sabemos que el cartílago tiene un 65% de agua y que la resonancia, si tiene algo que le gusta, es poder detectar agua y ver dónde hay zonas blancas y zonas que no tienen esa alteración. Bueno, pues como tenemos técnicas que pueden ya demostrar la existencia de agua, fijaros, esta es la resonancia magnética realizada antes de correr y después de correr un maratón. Ver cómo el líquido, que es esto azul, ha disminuido de forma muy significativa. Y esto se debe a que el ejercicio reiterado ha exprimido el cartílago y ha hecho que se pierdan fluidos. Tenemos un método de cuantificación de esta presencia de agua. Se denomina Cartigram y es un método muy útil para detectar la presencia de edema, la presencia de agua en el interior del cartílago. Sabemos que en el proceso de degeneración lo primero que ocurre es que aumenta el agua, que se produce un edema. Pues este edema se traduce en la presencia de estas zonas azules para esta técnica de cuantificación en T2. Se han añadido otras técnicas que aún están casi en fase medio experimental, que se obtienen a través de inyección de contrastes que tienen un comportamiento iónico distinto al de los proteoglicanos y que sabemos que en las zonas de cartílago lesionado se va a depositar, y veis cómo está apareciendo aquí zonas azules, que aquí más o menos intuíamos ya que existía lesión, pero de esta forma está claro que sabemos que tanto la tibia como el fémur tienen zonas de ulceración condral. Intentamos determinar el grado antes de que existan variaciones en la morfología. Esto es algo muy importante porque nos va a poder permitir tratamientos de descompresión o otros tratamientos que impidan que la enfermedad... Doctora Parisi, 3 minutos. Vale. Bueno, entonces, aquí vemos cómo hay una correlación prácticamente absoluta entre lo blando que es el cartílago y la alteración con edema que estamos viendo en el cartílago. Se han hecho estudios con contrastes y se ha visto cómo pueden aparecer variaciones en el interior del cartílago como consecuencia de los esfuerzos. Aquí vemos cómo a los 0 meses está así, al mes ha disminuido la parte verde y luego a los 6 meses vuelve a recuperarse. Se trataba de una lesión en un ligamento que condicionó esto. El siguiente escalón a estudiar es el hueso. ¿Y qué vemos en el hueso? Pues vemos que este hueso cambia de señal cuando aumenta la cantidad de agua y este edema en el interior del hueso va a ser el predictor de que en esa zona se puede producir un problema de degeneración y de sobrecarga en el espacio osteocondral. Aquí vemos lesión osteocondral demostrada perfectamente con estas técnicas de aumento de esto. Y quizás para terminar, esta es una imagen que nos ilustra muy bien qué es lo que pasa cuando hay edema subcondral. Año 2018, año 2019,
vemos que se ha producido una progresión muy importante del fenómeno degenerativo y que desafortunadamente el no tomar a tiempo un tratamiento en esta fase ha condicionado una rodilla pues que prácticamente seguro que va a ser fruto o va a ir a la cirugía. Bueno, pues esta era la parte principal que yo quería exponer. Quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Existen otros muchos capítulos como las fracturas, los tumores, etcétera, pero no son realmente entes para el diagnóstico reumatológico, sino que son cosas que os encontráis y que luego pues, lo tenéis que trasladar a otros compañeros que son los que van a llevar a eso. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Parisi. Como siempre, muy clara la presentación y seguro que va a dar lugar a unas preguntas cuando acabemos la siguiente presentación. Bueno, ahora vamos a continuar con Nieves Martínez Alberola, enfermera del Hospital General Universitario de Elda, que nos va a hablar de pues, un tema muy interesante. Nuestros pacientes sabemos que tienen un aumento del riesgo cardiovascular por esa inflamación crónica, muchas veces comparable, por ejemplo, a la diabetes y que seguro que están infratratadas. Y es una de las causas del aumento de mortalidad de nuestros pacientes. Bueno, entonces, sin más dilación, puede iniciar la charla. Bueno, buenas tardes. Disculpas por los problemas, pero esto es los problemas del directo. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador por haber confiado en mí para hacer esta presentación. Desde luego, el objetivo de esta charla no es que yo les explique por qué hay que hacer hacer valoraciones de riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis crónica, porque sé que todos están concienciados, todos conocen las recomendaciones. Vale, ya, ahora ya va. Bueno, lo siento, pero otra vez no va. Vale. Todos conocen las recomendaciones de EULAR que tenemos desde hace muchos años. La SER también ha hecho recomendaciones a través de la GAICAR, que si llegamos incluso a 2007 ya se hablaba de riesgo cardiovascular y todos ustedes están concienciados. Entonces, esta no es mi función. Lo que les voy a contar es un programa para la mejora de la calidad de la atención al paciente con artropatía inflamatoria crónica que se está haciendo mediante el control del riesgo cardiovascular que se está haciendo en el Hospital de Elda desde 2014. Consta de 3 fases. Vamos a ver, lo primero, los objetivos son reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en los pacientes con artropatía inflamatoria crónica mediante la optimización del tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, implantar sistemas de cribaje de factores de riesgo y estratificación del riesgo cardiovascular, plantear objetivos terapéuticos basándose en las guías de tratamiento nacionales e internacionales y optimizar el tratamiento de los factores de riesgo en colaboración con la atención primaria. Consta de 3 fases: la identificación del paciente por parte del reumatólogo, la estratificación del riesgo cardiovascular por parte de la enfermera de reumatología del reumatólogo y la optimización del tratamiento por parte de reumatólogo, enfermera y equipo de atención primaria, tanto médicos como enfermeros. Respecto a la identificación del paciente, el reumatólogo derivará a la consulta de enfermería de reumatología a todos los pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondiloartritis y se intenta priorizar por la sospecha de riesgo cardiovascular. Deben de venir con una analítica reciente que contenga glucosa, hemoglobina glicosilada y lípidos. Y intentamos citar al paciente el mismo día, primero en la consulta de enfermería y después en la consulta médica para evitarle desplazamientos al paciente y para minimizar el tiempo entre la estratificación del riesgo cardiovascular y el inicio del tratamiento si lo necesitara. Respecto a la estratificación del riesgo cardiovascular, en la consulta de enfermería se hace una entrevista clínica para detectar factores de riesgo cardiovascular, eventos previos si los hubiera habido y calcular el riesgo cardiovascular mediante las tablas SCORE.
Se entrevista al paciente para recoger edad, sexo, si es o no diabético, si tiene una hipertensión y una hiperlipidemia y si estas están o no bien controladas. Se pregunta por la condición de fumador, qué ejercicio hace y qué tratamientos lleva, tanto para su enfermedad de base como para sus factores de riesgo cardiovascular. Se mide peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal y presión arterial. Se revisa la historia y se pregunta al paciente por la existencia de eventos cardiovasculares previos, tanto personales como familiares, o bien de eventos cardiovasculares o de muerte súbita antes de los 50 años en padres o hermanos. Con todo esto, calculamos el índice SCORE. Yo utilizo esta web, que es de la Sociedad Europea de Cardiología, porque me parece muy gráfica para enseñársela a los pacientes. Solo la utilizo como calculadora. Aquí no metemos datos del paciente, no se meten datos personales. Sí que se mete la fecha de nacimiento, el sexo del paciente, la presión arterial, el colesterol, que se puede poner tanto en miligramos como en milimoles, y si el paciente es o no fumador. Y me gusta porque esto da una gráfica donde explica que este es el índice SCORE que el paciente debería de tener por su edad, lo que le correspondería, y este es el que realmente tiene, y aquí explica qué peso tiene cada uno de los factores de riesgo en este índice SCORE. Además, si el paciente no tiene un factor de riesgo, le da la enhorabuena, y si lo tiene, le da consejos sobre cómo lo puede mejorar. Entonces, estas dos páginas se les pueden imprimir al paciente para que se las lleven a casa. Como saben, el índice SCORE estima el riesgo a 10 años de muerte por un primer episodio aterosclerótico, como infarto de miocardio, ictus, enfermedad arterial oclusiva o muerte súbita de origen cardíaco. El SCORE será bajo si es menor de 1, intermedio si es mayor o igual a 1 y menor de 5, alto si es mayor o igual a 5 y menor de 10 y muy alto si es mayor o igual a 10. Cuando empezamos a hacer estas valoraciones, siguiendo las recomendaciones de EULAR, a los pacientes que tenían una artritis reumatoide se les multiplicaba el índice SCORE por 1,5 si cumplían al menos 2 de estos criterios: que tuvieran más de 10 años de evolución, que tuvieran un factor reumatoide o citrullinado positivo y que tuvieran manifestaciones extraarticulares. Pero a partir de las recomendaciones de 2016, a todos los pacientes con artritis reumatoide se les debe multiplicar el SCORE por 1,5. Yo llego hasta aquí, yo calculo el índice SCORE y cuando el paciente pasa a su reumatólogo o bien la doctora Sivera, que es la que normalmente maneja la base de datos donde tenemos todos los datos de estos pacientes, es la que hace la estratificación del riesgo cardiovascular. Se considerará bajo si tiene un SCORE menos de 1, intermedio si tiene un SCORE mayor o igual a 1 o menor de 5, alto si tiene un SCORE mayor o igual a 5 o menor de 10, o si tiene un factor de riesgo cardiovascular marcadamente elevado, si tiene una diabetes sin otro factor de riesgo cardiovascular ni daño en órgano diana, o si tiene una insuficiencia renal moderada. Y se considerará muy alto si tiene un SCORE mayor o igual a 10, o ya ha tenido un evento cardiovascular, tiene una enfermedad cardiovascular documentada por pruebas, una diabetes con otro factor de riesgo o daño en órgano diana, o si tiene una insuficiencia renal severa. Pero como saben todos, ni el índice SCORE, ni siquiera el modificado, es capaz de detectar a todos los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular. Por lo tanto, a los pacientes que tienen un riesgo intermedio o bajo o intermedio, incluso muchos con riesgo alto, se les hace una ecografía carotídea. Si tiene un engrosamiento de la capa íntima media mayor de 0,9 milímetros, se considerará que tiene un riesgo cardiovascular alto. Pero si ya también tiene placas de ateroma, se considerará que tiene un riesgo muy alto. Respecto a la optimización del tratamiento, aquí se va a tener en cuenta tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Respecto al tratamiento farmacológico, se pondrá en función del riesgo cardiovascular. Los objetivos es que tenga una tensión inferior a 140/90, que tenga un LDL colesterol, si es bajo, intermedio, menor de 115/120, si es alto, menor de 100, si es muy alto, menor de 70, y que tenga una hemoglobina glicosilada inferior a 7. Normalmente los reumatólogos lo que están poniendo son las estatinas. Los tratamientos para la diabetes o para la hipertensión se derivan al médico de cabecera. Respecto al tratamiento no farmacológico, que es el que a mí me compete directamente y con el que es el que más tiempo dedico en la consulta, se tienen en cuenta los dos pilares: el control de la actividad de la enfermedad para evitar la inflamación crónica y las recomendaciones de hábitos saludables para el control de los factores de riesgo cardiovascular clásicos.
Respecto al control de la actividad de la enfermedad, es importante implicar al paciente en el manejo de la enfermedad, que conozca su enfermedad, que sepa qué trascendencia tiene el que la inflamación se mantenga persistentemente, tanto a nivel articular como a nivel cardiovascular, que sepa detectar signos de alarma para que se identifique cuando se está desencadenando un brote y nos pueda avisar. Y por supuesto también es importante promover la adherencia terapéutica, que entienda la gravedad de la enfermedad, que conozca cuál es el objetivo del tratamiento, los posibles efectos adversos, la correcta dosis, vía de administración, etc. Normalmente lo que les explico a los pacientes, y lo suelen entender, es que a ellos se les hace esta valoración de riesgo cardiovascular porque tienen un riesgo cardiovascular superior a la población general por dos motivos. Porque la inflamación persistente hace que ellos tengan más riesgo de hacer una aterosclerosis, de que las arterias se estrechen o se obstruyan y pueda haber un infarto, y porque los factores de riesgo cardiovascular en ellos son más agresivos que en la población general. Por eso tienen que ser más rigurosos a la hora del control de estos factores de riesgo. Respecto a los hábitos de vida, se les explica la dieta cardiosaludable, la importancia del abandono del tabaco, del control del peso y la realización de ejercicio físico según las características de cada paciente. ¿Y qué resultados hemos tenido? Bueno, pues se acordó hacer una visita basal, una visita a los 2 años y una visita a los 5 años. Les he traído datos de la visita basal y de los 2 años, porque de los 5 la N que tenemos es muy pequeña. En la visita basal se han valorado 496 pacientes, el 57% de ellos son mujeres y tienen una edad media de 58 años y medio. De estos pacientes, 279 tienen una artritis reumatoide, 121 una espondilitis axial y 96 una artritis psoriásica. De estos pacientes, en la primera visita, en la visita basal, hay 66 pacientes que son diabéticos, 207 son hipertensos, 192 tienen una hipercolesterolemia, 131 son fumadores, 177 tienen un índice de masa corporal superior a 30 y 36 ya han tenido un evento cardíaco. De estos 66 pacientes diabéticos hay 18 con un mal control. Se considera un mal control por recomendación de endocrino que tengan una hemoglobina glicosilada superior a 7,5. Aunque el objetivo era 7, se considera que estos pacientes son pacientes pluripatológicos, mayores y que es muy difícil llegar a esas 7. Entonces se hizo el punto de corte para el buen control con una hemoglobina glicosilada inferior a 7,5. De los 207 pacientes hipertensos hay 80 con un mal control. Se toma la tensión en la consulta, si tienen una presión arterial superior a 140/90, se hacen 2-3 tomas en la consulta. Si persisten las tensiones altas, el paciente se la va a tomar en casa, en la farmacia, en el centro de salud, y yo le llamo al cabo de 2 semanas para ver qué ha pasado. Si mantienen las tensiones altas, directamente irá a su médico a que ponga un tratamiento, y si en casa ya son normales, pues se considerará que tiene un buen control. De los 192 pacientes que tienen una hipercolesterolemia, hay 60 que tienen un colesterol total superior a 220, porque cuando empezamos a hacer esta valoración, el punto de corte estaba en 220, aunque ahora está en 200, mantenemos el buen control a partir inferior a 220 para que todos los pacientes se les pueda medir en las mismas condiciones. Y de estos 192, hay 91 que tienen un LDL colesterol superior a las recomendaciones del SCORE, que eran para un riesgo bajo o intermedio inferior a 115-120, para un riesgo alto inferior a 100 y para un riesgo muy alto inferior a 70. En esta primera visita se han detectado 6 pacientes con una hemoglobina glicosilada superior a 7,5 que no tenían un diagnóstico conocido de diabetes. 52 nuevos pacientes hipertensos que no tenían el diagnóstico previo, 56 con un colesterol superior a 220 y 121 con un LDL superior a las recomendaciones del SCORE en pacientes que no tenían un diagnóstico de hiperlipidemia. De estos pacientes, 296 tienen un riesgo cardiovascular intermedio, 119 un riesgo alto y 81 un riesgo muy alto. A mí con esta calculadora nunca me ha salido valores menor de 1, por eso no tengo ningún paciente que tenga un riesgo bajo. En la segunda visita, a los 2 años, se han valorado 264 pacientes. De estos, el 62% son mujeres, con una edad media de 59 años. En esta segunda visita hay 36 diabéticos, 146 hipertensos, 159 con una hipercolesterolemia, 53 son fumadores y 94 tienen un sobrepeso, un índice de masa corporal superior a 30.
De estos 36 pacientes diabéticos, 12 tienen un mal control. De los 146 hipertensos, 57 tienen un mal control. De los 159 con hipercolesterolemia, 36 tienen un colesterol superior a 220 y 61 un LDL superior a las recomendaciones del SCORE. No se ha detectado en esta visita ningún nuevo diabético, pero sí 17 nuevos hipertensos, 13 pacientes con un colesterol superior a 220 y 21 con un LDL superior a las recomendaciones del SCORE en pacientes sin un diagnóstico previo de hipercolesterolemia. Respecto al riesgo cardiovascular, hay 166 pacientes con un riesgo intermedio, 59 con un riesgo alto y 39 con un riesgo muy alto. ¿Y entonces qué hemos conseguido con estas revisiones? Bueno, pues hemos conseguido en las dos visitas detectar a un gran número de pacientes con un factor de riesgo cardiovascular no conocido. Si tenemos claro que la mayor causa de muerte de estos pacientes son los eventos cardiovasculares, creo que es muy importante el poder detectar factores de riesgo nuevos sobre los que se puede poner tratamiento y podemos empezar a trabajar. Les he traído también una comparación de los factores de riesgo con mal control expresados en tantos por ciento comparando la primera visita con la segunda visita. En la diabetes, como ven, no hemos conseguido mejores resultados, al contrario, hemos conseguido peores resultados o hemos sido más estrictos o no sé qué ha pasado en ese momento porque no ha mejorado nada. La hipertensión y el índice de masa corporal apenas ha cambiado, están en el mismo, aproximadamente en las mismas cifras, y lo que sí que hemos conseguido mejorías es en el colesterol. En la primera visita había un 31% de pacientes con un mal control del colesterol total y solo un 23% en la segunda visita. Respecto al LDL colesterol, el 47% en la primera visita tienen un mal control y solo un 39% en la segunda. Y respecto al tabaco, hay un 26% de fumadores en la primera visita y un 20% de fumadores en la segunda visita. Entonces, si analizamos esto, que podemos pensar, bueno, pues que a lo mejor está influyendo que el tratamiento para el colesterol los ponen los reumatólogos y lo controlan en las consultas. Sin embargo, los tratamientos para la diabetes o para la hipertensión se deriva al paciente a su médico de cabecera. Muchas veces el paciente no va, otras veces el médico no ha puesto el tratamiento o el paciente lo abandona. El Avocasis tampoco ayuda porque no es un programa intuitivo en el que a ti te aparezcan las cosas. Tienes que saber que existen para ir a buscarlas, si no, no las ves. Entonces, habrá que analizar los resultados y ver qué es lo que está fallando. Pues a lo mejor necesitamos trabajar más coordinados con la atención primaria, que haya una continuidad de los cuidados, tanto con los médicos como con los enfermeros de atención primaria. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Bueno, pues habrán personas que dirán que total hemos conseguido muy poco y personas que dirán que sí que hemos conseguido. Yo personalmente creo que hemos conseguido mucho, hemos conseguido detectar nuevos factores de riesgo que no se conocían y hemos conseguido mejorar en el control del colesterol y del tabaco, pero nos queda muchísimo trabajo todavía por hacer. Entonces creo que sigue siendo muy importante seguir trabajando con estos pacientes para intentar reducir en lo máximo posible el riesgo cardiovascular. Y nada más contarles que hemos valorado 496 pacientes en la primera visita y 264 en la segunda visita, que en todos ellos se ha instaurado un programa de educación al paciente que hace especial énfasis en los factores de riesgo cardiovascular clásicos y que es necesario el seguimiento de estos pacientes para intentar disminuir el riesgo cardiovascular. Y muchas gracias por la atención y disculpen de nuevo por las molestias. Bueno, felicitar a los dos ponentes porque han sido unas exposiciones muy buenas, muy claras, que creo que nos van a ayudar, ¿no?, en nuestra práctica clínica. Sin embargo, lamentablemente hemos consumido todo el tiempo y creo que para que las sesiones siguientes no empiecen con una demora no va a haber turno de preguntas. Vale, muchas gracias, doctora Parisi. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias.